el ecosistema. Bueno, para entender la magnitud de esto hay que mirar el panorama general de las últimas décadas, ¿no? Donde, digamos, el discurso de la inclusión ha dominado la educación. Sí, la promesa institucional suele ser esa frase clásica de que nadie se quedará atrás. Claro, suena muy bonito en los folletos. Suena hermoso, pero el texto de Peña Peinado argumenta que esta inclusión, tal como se practica hoy, es en realidad una operación de asimilación extremadamente sofisticada. O sea, te dejan entrar pero con condiciones. Exactamente. Se abre la puerta del jardín, se permite la entrada, pero bajo una condición implícita y bastante violenta. Se le exige al diente de león que aprenda a comportarse, a lucir y a procesar su entorno como si fuera una rosa. Si bajamos esa metáfora a la tierra, a un salón de clases real,
¿Cómo se ve esa violencia invisible? Bueno, la autora va a ejemplos muy concretos. Tomemos al estudiante neurodivergente, por ejemplo. Tengo aquí los apuntes del ensayo y usa una frase fulminante para eso. Habla de una poda arquitectónica mental. Es un término fuertísimo, porque el sistema no se detiene a preguntar cómo puede aprender esta persona desde su propia arquitectura cognitiva, que, ojo, es completamente válida. Ajá, el sistema solo se pregunta cómo forzar a este estudiante a procesar la información al mismo ritmo que la mayoría. Tal cual. La neurodivergencia, en este modelo de asimilación, se trata como un déficit, un problema que hay que corregir con terapias o adaptaciones para acercarlo a la normalidad. Y supongo que esto no aplica solo a la neurodivergencia, ¿verdad? No, para nada. La autora señala que este mismo mecanismo opera con estudiantes de culturas no occidentales o comunidades marginadas. Ah, claro. Ella lo llama folclorización epistémica. O sea, como cuando una institución celebra la cultura de una minoría, pero solo en la fiesta escolar de fin de año o en una efeméride. Exacto. Se toleran sus idiomas o sus saberes como un espectáculo colorido, pero jamás se sientan en la misma mesa de debate que la ciencia hegemónica. Se tratan como folclore inofensivo, mientras que el conocimiento eurocéntrico sigue ahí, intocable, en el centro del currículo. Como la única verdad universal. Y el ensayo rescata un término del sociólogo Boaventura de Sousa Santos para describir esto, el epistemicidio. Epistemicidio. Suena a destrucción total. Lo es. Es literalmente la destrucción sistemática y deliberada de los saberes que el diseño del jardín considera inútiles. Sabes, pensando en un equivalente cotidiano para la audiencia, esto me recuerda mucho a los códigos de vestimenta en ciertas empresas muy tradicionales. A ver, cuéntame. Imagina que una corporación lanza una campaña gigante diciendo que son 100% diversos y que todos son bienvenidos. Claro, el discurso oficial. Cobras un sueldo, pero neutralizan tu identidad por completo. Y el costo psicológico de ponerte ese uniforme todos los días debe ser altísimo. Es brutal. Y Peña Peinado conceptualiza toda esta dinámica como la violencia epistémica de la totalidad educativa. Violencia invisible, me imagino, porque no hay nadie gritándote en la puerta. Exacto. No hay un guardia impidiendo el paso. La institución te da la bienvenida, pero el proceso de asimilación anula gradualmente quién eres. Simplemente amplían los bordes del jardín para que quepan más plantas, pero jamás cuestionan la tierra monocultural en sí. Y el texto nos lleva a buscar las raíces de esta violencia en los cimientos filosóficos. Aquí entra el marco del filósofo Enrique Dussel. Sí, la filosofía de la liberación. Y hay dos términos en el material que son como los pilares de todo esto: la totalidad y la exterioridad. Vamos por partes. Dussel define la totalidad como la realidad entendida como un sistema cerrado y completamente autorreferencial. Ok, o sea, un sistema que solo se mira a sí mismo. Exacto. Y en educación, esta totalidad se materializa en currículos estandarizados, en pruebas nacionales y en la idea inamovible de que solo hay un horizonte cultural válido. Asumiendo siempre la existencia de un alumno ideal, supongo. Un molde que, si lo analizas, reproduce siempre al sujeto moderno occidental, europeo, blanco, de clase media, urbano y neurotípico. Y claro, todo lo que cae dentro de ese molde es válido y lo que queda fuera es un error del sistema. Y ahí es donde entra el segundo concepto clave, la exterioridad. Según el ensayo, es aquello que el sistema niega, lo que deja fuera. Pero que curiosamente es lo que expone los límites de ese mismo sistema, ¿no? Exactamente. Los estudiantes marginados no son anomalías ni daños colaterales. Son la exterioridad constitutiva. A ver, me quiero detener un segundo aquí porque la filosofía pura puede ser densa para todos. Exterioridad versus excluido. Sí, son cosas muy distintas. Hago de abogado del diablo aquí. ¿No es esto un simple juego de palabras académico? O sea, ¿qué poder real le da a un estudiante de una comunidad indígena cambiarle la etiqueta de excluido a exterioridad? Es una excelente pregunta. Y no es un simple juego de palabras. Es un cambio de paradigma masivo que altera toda la distribución de poder. ¿Cómo así? Cuando una institución etiqueta a alguien como excluido, opera desde una lente de déficit.
El sistema se ve a sí mismo como completo, perfecto, y ve al excluido como un problema logístico que hay que rescatar. Claro, el típico vamos a ayudar a este pobrecito a alcanzar nuestra normalidad. Tal cual. En cambio, el término exterioridad le otorga a ese individuo una legitimidad absoluta frente al sistema. Se le reconoce como un límite ético. ¡Wow! O sea, ya no son recipientes vacíos esperando la benevolencia del currículo. Para nada. Son portadores de saberes, de verdades y experiencias que el sistema cerrado es incapaz de procesar. Su presencia en el aula denuncia que la totalidad es una mentira. Visto así, ya no miro al estudiante como una pieza defectuosa que debo arreglar. Es una realidad que viene a mostrarme las grietas estructurales de mi propia casa. Esa es la metáfora perfecta. Pero a ver, si sabemos que la totalidad tiene esta tendencia casi gravitacional de asimilar y destruir la diferencia, ¿cómo evitamos aplastar a ese estudiante? El texto nos lleva de esta crítica abstracta a una metodología concreta. Y aquí aparece el método analéctico. Otro concepto fundamental de Dussel, por lo que veo en las notas. Así es. Para entenderlo, primero hay que ver cómo operamos normalmente. Nuestras instituciones suelen operar bajo la dialéctica hegeliana. Que son esos famosos 3 pasos, ¿verdad? Sí. Hay una afirmación o tesis, surge una contradicción o antítesis, y el conflicto se resuelve en una síntesis. Tratando de bajar eso a la tierra para los que nos escuchan, sería como una negociación laboral. La empresa quiere jornadas de 10 horas. Esa es la tesis. Ajá. El sindicato quiere 6 horas. La antítesis. Negocian y acuerdan 8 horas. La síntesis. Es un ejemplo clarísimo. Pero el problema con esa dialéctica en la educación es que el sistema siempre sobrevive tragándose el conflicto. Ah, la síntesis absorbe al otro. Exacto, digiere la diferencia para mantener el orden. Si un alumno se comporta de forma distinta, la escuela busca un punto medio que al final del día obliga al alumno a adaptarse. Lo suficiente para no causar problemas. Claro, y el método analéctico rompe esta lógica, porque se niega a buscar ese falso compromiso asimilador. Exige un movimiento de la razón que parta directamente desde el otro. Desde la exterioridad. Exactamente. Parte de la exterioridad. Eso significa que el centro de gravedad ya no es la institución y es el profesor. Es un giro epistemológico absoluto. Aplicar esto significa que el punto de partida de la clase ya no es el currículo oficial dictado desde un ministerio. Entonces, ¿cuál es? El punto de partida es la vida material, la cosmovisión y el contexto histórico de ese estudiante históricamente marginado. Esto requiere una escucha ética radical por parte del educador. Entiendo las implicaciones y, sinceramente, son inmensas. No estamos hablando de mover los pupitres para que quepa una silla de ruedas. No, va mucho más allá de la logística. Es decirle al estudiante, no voy a usar mi poder para enseñarte mi mundo desde un pedestal. Voy a permitir que tu forma de experimentar el mundo reconfigure todo lo que yo creo saber. Es desarmar por completo la jerarquía del salón de clases. El docente renuncia a ser el dueño de la verdad y acepta ser transformado por el estudiante. Y esto nos empuja a la pregunta más urgente para cualquier persona que trabaje en formación o diseño de equipos. La teoría suena revolucionaria, pero ¿cómo se ve esto un martes a las 8 de la mañana en una escuela real? Bueno, el texto presenta la solución bajo el nombre de transinclusión y lo articula a través de algo llamado la pedagogía del vuelo. La pedagogía del vuelo. Me gusta cómo suena. La idea es dejar que el diente de león despliegue sus semillas voladoras sin censura, en lugar de estirar las rejas del jardín. Y se divide en 3 dimensiones prácticas. A ver, cuéntame la primera. La primera es la arquitectura curricular transcompleja. Que en términos simples significa deconstruir el plan de estudios. Pero mecánicamente, ¿cómo se hace eso? No podemos simplemente tirar los libros y sentarnos en silencio. No, claro que no. Implica tomar esas formas de conocimiento marginado y usarlas como el lente principal para enseñar las materias troncales. Danos un ejemplo para visualizarlo. Pensemos en una clase de biología. En lugar de enseñar biología solo desde la taxonomía occidental basada en genética, y luego mencionar como dato curioso que los indígenas respetaban la naturaleza. Ajá, el típico dato de viernes por la tarde. Exacto. En lugar de eso, la arquitectura transcompleja invierte el orden. Estructuras toda la unidad basándote en los sistemas de clasificación indígena,
que priorizan las relaciones simbióticas. ¡Guau! Y desde ese marco conceptual, entonces analizas la genética moderna. El conocimiento marginado deja de ser un adorno y pasa a ser el motor analítico. Claro. Y si deconstruyes el currículum de esa forma, inmediatamente te das cuenta de que la dinámica física del salón tiene que cambiar. Totalmente. Porque no puedes enseñar una biología de relaciones comunitarias con 30 estudiantes sentados en filas rectas mirando una pantalla, ¿no? Y compitiendo individualmente por una nota. Exacto. Eso nos lleva a la segunda dimensión, la ecología áulica multidimensional. Pasar del monocultivo a un ecosistema diverso. Así es. En un aula tradicional, el silencio y la inmovilidad física son las únicas métricas de atención aceptadas. Si te mueves o verbalizas para procesar, te castigan. Claro, te mandan a la oficina del director. ¿Cómo altera esto el flujo de una clase? En la práctica, diseñas un ambiente donde diferentes canales de entrada y salida de información coexisten a la vez. Un grupo analiza un texto en silencio, otro debate en voz alta, otro construye un modelo. Y me imagino que esto no es una adaptación especial solo para el niño con autismo o hiperactividad. Exacto. Es el diseño estándar de la clase. El diente de león y la rosa crecen en la misma tierra, absorbiendo agua a su manera, sin que uno sea la regla y el otro la excepción. Lo cual nos arrastra directamente al tema del poder y a la tercera dimensión del texto. La justicia epistémica radical. Y esta es probablemente la más desafiante de implementar. Me imagino. Exige reconocer al estudiante no solo como consumidor, sino como productor legítimo de conocimiento. Pero, a nivel mecánico, ¿cómo produce conocimiento un alumno? A través de mecanismos reales de redistribución de poder. Por ejemplo, la primera semana de clases, estudiantes y profesor codiseñan el temario. O sea que deciden juntos qué van a aprender. O establecen colectivamente cómo van a ser evaluados. Se sustituyen los exámenes estandarizados, que obligan a una sola respuesta, por portafolios o proyectos desde su propio bagaje cultural. A ver, tengo que intervenir aquí, porque es inevitable pensar en el impacto logístico de esto. Es el miedo más común, sí. Adelante. Si permitimos que los alumnos dicten los criterios y usamos lentes neurodivergentes o ancestrales para todas las materias, ¿no corremos el riesgo de caer en un caos absoluto? Claro. O sea, ¿qué pasa con los estándares en matemáticas o física? Si todo es relativo, ¿cómo evitamos que el rigor académico se desplome y entremos en una dinámica donde 2 más 2 es 5 si el estudiante lo siente así? Es la objeción natural de cualquier educador. Pero el texto pone un cortafuegos muy claro aquí. No estamos hablando de relativismo epistémico. ¿Cuál es la diferencia? El relativismo absoluto dice que todas las opiniones valen igual, y la verdad objetiva desaparece. La pedagogía del vuelo no busca eso, propone un pluralismo epistemológico. Pluralismo. Suena a que sí hay reglas, pero no un solo juego de reglas. Exactamente. El pluralismo reconoce que el método científico es extraordinariamente preciso y útil para ciertas cosas. Nadie sugiere dejar de enseñar matemáticas algebraicas. Uf, menos mal. Lo que rechaza es la afirmación de que esa ciencia hegemónica sea el único faro de luz. Exige que el rigor científico se siente a conversar y a ser cuestionado por el rigor ético y social de otras formas de sabiduría. Y para evitar que todo este diálogo colapse, el ensayo introduce un último marco organizativo, un concepto que es como el pegamento de esta nueva educación, la transcomplejidad. Sí, la transcomplejidad parte de la premisa de que los problemas estructurales como el racismo o la pobreza no se resuelven aislando disciplinas. Tiene que ser profundamente transdisciplinar. Fusionar ciencia de datos con filosofía moral, diseño con arte, racionalidad con memoria ancestral. Pero el texto lanza una advertencia vital sobre esto. ¿Cuál es el peligro? Que no puede ser un sincretismo acrítico. O sea, no es meter matemáticas y mitología indígena en una licuadora y servirlo para quedar bien. Claro, no es una mezcla superficial de relaciones públicas. Es crear un espacio tectónico. El conocimiento académico formal choca con el saber popular. Se generan fricciones, se debate con intensidad y como resultado ambos sistemas se transforman. ¡Wow! Esto, francamente, arroja una luz muy crítica sobre todo el proyecto histórico de la educación occidental. Porque la Ilustración nos hizo una promesa deslumbrante, la educación universal. Supuestamente la ignorancia sería erradicada. Pero esa promesa venía con una trampa, un contrato con letra pequeña. Decía, te daremos acceso al conocimiento, siempre y cuando renuncies a tu idioma materno, a tu visión comunitaria, a tu forma neurodivergente.
Te educo, pero el precio de entrada es tu propia identidad. Es fuertísimo. Y la transcomplejidad intenta rescatar esa promesa noble, pero desactivando la trampa. Prometen educación para todos, potenciando sus identidades marginadas, no a pesar de ellas. Y el horizonte final de todo esto cristaliza en un concepto hermoso de Dussel y Peña Peinado, el nosotros pedagógico. Nos-otros. Una comunidad que une el nosotros con el otro. Es una comunidad de liberación, un tejido social que no existe antes de que el profesor y la institución se encuentren genuinamente con ese estudiante históricamente negado. Emerjo de esa fricción. Así es. Y en este nosotros, la diversidad ya no es un dolor de cabeza logístico para el director. Es el recurso epistemológico más potente que tenemos para descifrar un mundo hipercomplejo. Bueno, retomando la imagen del inicio, creo que ahora vemos el jardín con otros ojos. La semilla del diente de león ya está flotando en el aire. Definitivamente. Queda claro que la inclusión actual, cuando solo te obliga a ponerte un uniforme para tolerarte, ejerce una violencia muy sofisticada. Pero esta alternativa, la transinclusión, nos muestra un espacio de libertad auténtica. Donde el ecosistema escolar aprende a ser un bosque vivo y salvaje, y no una simple exhibición de plantas mutiladas. Esa es la esencia de la liberación pedagógica. Entender que la exterioridad no es un fallo que debemos erradicar, sino la fuerza que renueva la tierra. Y bueno, antes de despedirnos, queremos dejar a quienes nos escuchan con una reflexión para el resto del día. Excelente idea. Más allá de las paredes de una escuela, si esta dinámica de asimilar al otro para fingir que lo incluimos ocurre en el lugar donde aprendemos a ser ciudadanos, vale la pena preguntarnos algo. ¿En qué otros jardines estamos podando dientes de león? Exactamente. ¿En qué otros jardines de nuestra sociedad podamos dientes de león todos los días? En nuestras oficinas corporativas, en la burocracia de los hospitales o incluso en la mesa del comedor con un familiar que piensa distinto. Tal vez sea el momento de guardar las tijeras de podar, dejar que esas semillas caigan y observar cómo reconfiguran el suelo que pisamos.